a ir a la cita bíblica como base en esta noche, que está en Malaquías capítulo 3, verso 10. Gloria a Dios, y ahí vamos a emprender el tema en esta noche. Cuando todos lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Amén. El que no lo tiene, aleluya, y esperamos con paciencia, amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Aleluya. Gloria a Dios. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Antes de entrar al Nuevo. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Malaquías capítulo 3, verso 10. Amén. De ahí vamos a emprender la clase y luego vamos a estar citando muchas citas. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice su palabra así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a leerlo una vez más. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria sea el nombre del Señor. Se pueden sentar, pueblo. Gracias, Señor. Santo Dios, adoramos el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Emily, ¿le puede dar la otra diapositiva? Gloria a Dios. Vamos a empezar hablando de los diezmos. La primera parte sobre los diezmos, la segunda parte sobre las ofrendas, por la cual los dos se asemejan un poco, pero tienen sus diferencias. El diezmo podemos definirlo como la palabra diezmo, que nace de la palabra hebrea maser o masra, que traduce diezmo o simplemente décima parte. En el griego antiguo, la palabra también como décima parte o diezmo es apodekatú, que en hebreo y en griego, al igual los dos, ambos términos significan el pago de una décima parte o una porción, o sea, 10%. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo Dios. Ahí vamos a hablar un poco del contexto histórico y bíblico acerca del diezmo. ¿De dónde viene el diezmo? ¿Cuál es su origen? Muy importante para saber de dónde viene este acto en la cual nosotros hoy participamos. Cuando se repartió la tierra prometida entre los 12 tribus de Israel, todos los descendientes de los 12 hijos de Jacob, a la tribu de Leví, uno de los tribus en la cual estaba presente, no se le había dado heredad o tierra. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban la tierra, no lo iban a hacer, ni iban a criar estos animales, porque tenían otro oficio. El Señor ya lo tenía asignado para un oficio especial, para un oficio asignado para ellos específicamente, en la cual no lo estaba dando a otros. Y esto serían los sacerdotes encargados del templo y de los sacrificios. Amén. Esta tribu de Leví, de sacerdote, existía aparte de los sumos sacerdotes. Ellos eran otra parte, además de los sumos sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, porque sabemos que en la descendencia de Aarón había ya sumos sacerdotes, pero ya el tribu de Leví era otro tipo de sacerdotes que servían en la casa de Dios, en el templo. Por tal motivo se estableció el diezmo dentro de la ley de Moisés por ellos mismos, para ser dado o entregado por el resto de los tribus.
que sí recibieron tierras. Los otros tribus sí recibieron la tierra prometida en la cual había sido designado a ellos, pero el tribu de Leví no lo recibió. ¿Por qué? Porque tenían la asignación de trabajar en la casa de Dios y ellos no trabajaban. Gloria es el nombre del Señor. Ellos no trabajaban como los otros tribus. Amén. No trabajaban la tierra, no criaron animales, sino se dedicaban simplemente a trabajar dentro de la casa de Dios, como algunos de nosotros que trabajamos en la casa de Dios, pero más diferente para ese tiempo. Gloria es el nombre del Señor. Y sería parte del sostenimiento de la tribu de Leví. O sea, todo lo que recibió estos otros tribus y toda esta tierra, ellos diezmaban al tribu de Leví, a los levitas. ¿Por qué? Porque no trabajaban, necesitaban sustentarse. Por ende, todo lo que ellos recibían era de parte de estos otros tribus. El diezmo se usaba primordialmente para los gastos de la adoración al Señor. Amén, para la casa de Dios. Los israelitas debían por obligación y mandato diezmar. Era una obligación en el Antiguo Testamento diezmar. Era obligatorio. Número 18 del versículo 20 al 21 dice así: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí podemos ver que los diezmos efectivamente eran dados a los levitas. ¿Por qué? Porque servían en la casa de Dios, ministraban la casa de Dios. ¿Qué significa la palabra ministrar? Servir. Servían en la casa de Dios. Y como eso era su oficio, ellos tenían que sustentarse de algo. Si ellos simplemente estaban trabajando en la casa de Dios, ellos no estaban ganando ninguna ganancia para ellos mismos. Por ende, tenían que recibir estos diezmos del pueblo de Israel. Gloria es el nombre del Señor. Y los levitas que recibían el diezmo del pueblo debían también ofrendar. Pero como ellos recibían la ofrenda, el diezmo, perdón, ellos también tenían que diezmar. ¿Cuál era el diezmo de los levitas? Se llama el diezmo de los diezmos. Ellos daban lo que le habían recibido, la parte que le correspondía. Números también 18, 25, capítulo 18, versículo 25 al 27. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y le dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ahí podemos ver verídicamente cómo ellos también tenían que dar el diezmo de los diezmos después que habían sido dados los diezmos de los hijos de Israel por heredad. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver diferentes diezmos impuestos a los israelitas. No tenían un solo diezmo, sino diferentes formas que tenían que dar el diezmo. El primero, que está en la pantalla, el primero era el 10% de todas las posesiones que ellos obtenían. Levítico 27, capítulo 27, del versículo 30 al 33. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Esto era entregado a los levitas por su uso en el ministerio en el templo. 10% de todas las posesiones de las personas en Israel. Gloria es el nombre del Señor. Y esta ofrenda, ese diezmo se daba cada año.
específicamente. También tenemos el diezmo número 2. Gloria sea el nombre del Señor, que era un segundo diezmo, que era tomado de todo producto agrícola que quedara después de que el primer diezmo era presentado. Este diezmo era para las fiestas anuales del Señor y los sacrificios. Deuteronomio 14, capítulo 14, verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, de todo lo que habían sembrado, productos agrícolas, tenían que diezmar también el pueblo de Dios. Levítico 27:30 también dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Santo Dios. Pueden ir anotando las citas y después, gloria a Dios, después si tienen preguntas, como dijo nuestra pastora, o si quieren que vaya más despacio, me avisan. Gloria sea el nombre del Señor. Así todo podemos aprender de la clase. Gloria sea el nombre del Señor. El tercero, podemos ver en la pantalla también el diezmo. Era otro diezmo que era tomado cada 3 años, no como los otros que estaban tomados cada año o que tenían que diezmar cada año. Esta era cada 3 años para el beneficio de los extranjeros. Este diezmo era específicamente para este tipo de personas, lo que eran extranjeros, lo que eran huérfanos, lo que estaban enviudados, también necesitaban sustento, y el Señor en su palabra siempre nos recuerda que no se olvida de ellos. El Señor no se olvida de los huérfanos, ni se olvida de las viudas, ni tampoco se olvida de los extranjeros. El Señor siempre está atento a su pueblo, siempre está atento a que su pueblo esté sostenido. Y podemos verlo aquí en este caso, donde el Señor también demanda que ellos diezman cada 3 años para este grupo de personas. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29, podemos mostrar este hecho. Dice el versículo 28: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, había una promesa cuando ellos diezmaran para este grupo de personas específico. Como yo decía, el Señor no se olvidaba de este grupo de personas, de los huérfanos, de los que estaban lo que eran viudas, o gloria sea el nombre del Señor, o extranjeros. El Señor no se olvidaba de ellos, y por ende el Señor promete que si ellos den su diezmo a estas personas cada 3 años y obedecieran el mandato de Dios que el Señor lo estaba diciendo que hiciera, el Señor dice que Él los bendecirá en toda obra que sus manos hicieren. O sea que lo iba a multiplicar. Todo lo que producía en sus manos, el Señor lo iba a multiplicar, porque está mandando. Amén. Porque está mandando a aquellos que más lo necesitaban. Un principio que enseñamos en todos los tiempos. Amén. Luego lo vamos a citar en uno de los versículos, que es mejor dar que recibir. Y cuando damos hay un misterio en dar. Cuando uno da, uno ni se da cuenta de las puertas que se abre para uno mismo, aunque uno no esté esperando nada a cambio. Amén. Y más cuando se hace con corazón humilde, con corazón alegre, con corazón agradecido. El Señor pesa las ofrendas y los diezmos. Amén. Vamos a algo que quiero enfatizar mucho en este estudio, hablando de todos estos versículos y del origen de los diezmos y las ofrendas, es que más que todo lo que podemos darle monetariamente al Señor, lo que importa es dónde está el corazón, dónde está ubicado la ofrenda, porque nuestra mayor ofrenda es el corazón, es la disposición que damos cuando cada vez
pasamos al altar y demos una ofrenda especial, o cada vez que nosotros saquemos de lo que el Señor nos ha dado, demos el diezmo. Es de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo lo damos? ¿Lo damos con alegría o lo damos con tristeza o con enojo? ¿O le demos lo último al Señor? El Señor pesa todas las cosas. Por eso estas clases son tan importantes. Conocer sobre el origen del diezmo y de las ofrendas, porque muchas personas lo cuestionan hasta el día de hoy. Muchas personas dicen, ¿por qué tengo que dar diezmos? ¿Por qué tengo que dar en la casa de Dios? ¿Por qué tengo que dar de lo que yo he trabajado? Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando entendemos que todo lo que tenemos es por el Señor, gloria sea el nombre del Señor, vamos a entender que simplemente le estamos devolviendo lo que le pertenece a Él. Amén. Nada nos pertenece a nosotros. Por cierto, todo lo que tenemos, sea monetario, sea trabajo, sea hijo, sea familia, todo le pertenece al Señor. Simplemente nosotros estamos, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo. Simplemente nosotros estamos siendo buen administradores de las riquezas que el Señor en la cual nos ha dado. ¿Cuál riqueza? Las riquezas no son tanto monetarias. Mucha gente se basa que las riquezas son el dinero. El dinero no lo es todo. Muchos de nosotros lo sabemos. Las riquezas son las riquezas en gloria, en la cual Dios deposita en nuestras manos. ¿Cuáles? Su familia, sus hijos, su esposo. Amén. No siempre tienen que ser cosas materiales. Adoramos el nombre de Cristo. Ahora vamos a ir a una parte importante, porque vamos a hablar del diezmo en la Biblia antes de la ley de Moisés. Hablamos al principio que se estableció dentro de la ley de Moisés que había que diezmar para los levitas, porque ellos no trabajaban para ganarse lo que ellos necesitaban para sustentarlo, y por ende necesitaban recibir el diezmo de los hijos de Israel para sustentar su vida. Pero antes de eso había dos personajes en la cual diezmaron en la Biblia. El primero es Abraham. Abraham, podemos ver, da el 10% al sacerdote Melquisedec. Esto lo podemos ver en el capítulo 14 de Génesis, donde podemos ver el origen de esto en el versículo 17 al 20. Y dice la palabra en Génesis que cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Abraham, del botín de guerra obtenido al vencer a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, había dado el 10% a este hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios. Melquisedec era sacerdote y el rey de este lugar llamado Salem. Y no lo hizo por cumplir con la ley de Dios. Quiero que se quede establecido que cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec, no era por obligación, no era porque él tenía que hacerlo, sino porque aún no había sido establecido esto, sino que fue establecido después en la ley de Moisés. Tampoco la Biblia menciona que Dios le hubiera impuesto o sugerido que lo hiciera. Amén. La Biblia no le especifica que él le dijo, Abraham, dele el diezmo a Melquisedec. No lo dice la Biblia. Pero aún Abraham lo hizo. Lo hizo porque él era originario del pueblo pagano Ur de los Calderos. Y era familiar con la costumbre de los reyes de los pueblos de ahí, de los pueblos paganos, que solían en estos pueblos, en Ur de los Calderos, solían entregar el botín de guerra conquistado al vencer y someterlo a pueblos enemigos. El 10% al sacerdote del templo de su nación o pueblo. O sea, ellos daban por costumbre en Ur de los Calderos el 10% del botín
al sacerdote del templo de esa nación o ese pueblo. En este entonces le tocaba al sacerdote y rey de Salem, Melquisedec. Ahí podemos ver y empieza el diezmo. De ahí sale el diezmo en la cual tanto nosotros hablamos hoy. Pero también hay otro hombre en la cual antes de ser establecido el diezmo, había diezmado también, había sentido en su corazón diezmar el 10% de todo lo que el Señor le había dado. Y este hombre era Jacob. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22 testifica de esto. Y dice, e hizo Jacob voto. ¿Con quién hizo Jacob voto? Con el Señor, diciendo, si fuese Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Estaba haciendo una declaración Jacob. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí estaba haciendo un voto, o sea, una promesa. Estaba haciendo como quiera un juramento al Señor, que si tú me guardares, tú serás mi Dios. Te pondré como mi Dios y diezmaré todo y apartaré todo lo que tengo para ti como diezmo. Jacob hizo un voto voluntario. Quiero que se entienda que fue voluntario, no fue forzado, no fue obligado, fue voluntario. La Biblia no menciona tampoco que Dios hubiera aceptado o se hubiera manifestado de alguna manera al respecto a este voto de Jacob. Más bien vemos a Jacob, después del voto, pasar penurias para obtener a su amada Raquel. Todos conocemos la historia de Jacob. Pues tuvo que servir 14 años a su suegro Labán, que se beneficiaba de él con engaños para obtener a su hija como esposa. Amén. Sabemos la trayectoria de Jacob. Tuvo una dificultad para obtener la esposa en la cual él quería. Amén. Por su suegro Labán. Pero sin embargo le servía al Señor voluntariamente. Amén. Y su promesa lo cumplió. Santo Dios. Ahí podemos ver lo patriarca y el diezmo. Abraham, como hablamos antes, entregó el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios, y Jacob hizo pacto de devolución de todo lo que Dios le había dado, la 10ª parte, o sea, diezmo, que significa 10ª parte. Puede continuar, Emily. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Un maestro vino a esta casa y aclaró este punto, y era lo que era el alfolí. Amén. Aquí podemos ver que el alfolí es el significado de esta palabra hebrea, que es granero o depósito de granos. Es mencionado en el siguiente pasaje. En este versículo, el mismo Dios, a través del profeta Malaquías, insta a los israelitas a llevar el diezmo, que era en especies, al alfolí, a un granero muy amplio que había en el templo. El alfolí, por supuesto, no es una bolsa, urna o cualquier recipiente para recoger dinero, porque ese alfolí estaba dentro del templo. Amén. Era como un cuarto, un lugar asignado dentro del templo. Muchas personas piensan que el alfolí es el alfolí que está aquí, pero es una canasta. Muchas personas lo llaman el alfolí. Amén. Pero en realidad eso no es el alfolí, porque en el Antiguo Testamento, dentro del templo, el alfolí no era una canasta, sino era un cuarto donde se guardaban los granos o el granero. Un almacén. Amén. Gracias, pastora. Santo Dios. Aquí en Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí. O sea, trajeron los diezmos a ese almacén. Y haya alimento en mi casa. Y probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y podemos ver malinterpretación, porque muchas personas no conocen esto. Muy importante saber lo que estaba dentro del templo del Señor. Amén. Lo que estaba dentro del tabernáculo. Muchas veces no entendemos muchas cosas, pero entendiendo cada parte del tabernáculo vamos a entender la esencia de Cristo. Vamos a entender su característica, porque todo lo que habita dentro del templo habla de Cristo, testifica de Él.
Gloria es el nombre del Señor. También podemos ver a Malaquías capítulo 3, verso 8 al 12. Santo Dios, donde no lo puse ahí, esa es la próxima, pero vamos a hablar de esto un poco. La maldición en Malaquías. Muchas personas se confunden con la maldición que se desata en el libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque lo traen a tiempo presente sin ver lo histórico ni el contexto de este libro. Primeramente, ¿por qué este profeta había sido levantado para este tiempo? Porque él había desatado maldición, amén, en la cual muchas personas piensan que es para ellos, amén, hoy en día, pero no es así, porque era para este pueblo específicamente. Por eso es tan importante estudiar. Por ende, le insto a estudiar, le insto a buscar y indagar en la palabra del Señor, buscar lo histórico, buscar el trasfondo de muchos versículos en la Biblia, porque nos vamos a asombrar de lo que el Señor puede mostrarnos, amén, y lo que podemos sacar de esto. Dice Malaquías capítulo 3, verso 8 al 12, donde aquí está la confusión, el error doctrinal que muchos hacen, que dice que robará, dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya lamento mi casa. Eso lo hemos leído 2 veces. El pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 contiene importante enseñanza para todos los creyentes. Pero es necesario revisar el contexto de este pequeño libro del Antiguo Testamento. No porque sea pequeño usted sobrepasa este libro, porque es muy importante, con el fin de entender el verdadero sentido del mismo. El último libro enviado por Dios para reprender a su desobediente pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y traerlo al arrepentimiento. Sabemos que siempre el Señor, por muchas formas, muchos profetas estaban levantando estos hombres de Dios para poder traer el arrepentimiento al pueblo de Israel. Un pueblo que por más que recibía de Dios era desobediente. Y el Señor quería traerlo al arrepentimiento, porque el Señor siempre ha tenido el amor especial por su pueblo Israel, pueblo escogido de Dios. Pues de lo contrario sufriría la terrible ira de Dios. ¿Y quién quiere sufrir la ira de Dios? Yo creo que nadie. En el Antiguo Testamento contiene estas declaraciones proféticas de Malaquías. La religión judía se encontraba en los niveles más bajos de la historia del pueblo escogido. Ellos estaban pasando un momento muy crítica, muy malo en el pueblo de Israel. Su degradación llegó a tal punto que se atrevieron a preguntarle a Dios, ¿en qué nos amaste? Dudaban del amor de Dios e ignoraban los poderosos hechos obrados por el Señor para bendecir a este pueblo escogido. Estaban en rebeldía total hacia Dios. Dudaban del amor de Dios para bendecir su pueblo, en detrimento de los descendientes de Esaú, a las cuales había aborrecido. El Señor confronta a este pueblo con las relaciones familiares o civiles y le pregunta, ¿el hijo honra al padre, el siervo a su señor? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Eso lo podemos leer en el capítulo 1 de Malaquías, verso 6, que dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le seréis acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orar por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo estaba deshonrando a Dios totalmente.
hasta los mismos sacerdotes. Y por eso el Señor estaba tan enfurecido, estaba tan molesto. Todo el libro de Malaquías contiene esta clase de declaraciones en las cuales el Señor muestra su indignación. El Señor estaba indignado, estaba ya, me imagino el corazón de Dios triste, porque ver un pueblo que ama tanto y ver la rebeldía y la condición a que había llegado el pueblo de Israel era horrible. Era quizás triste para el corazón de Dios, tanto que el Señor se indignó. Y para el Señor indignarse, me imagino que tiene que pasar mucho. El Señor es un Dios que es recto, es justo, castiga cuando tiene que hacerlo, pero es un Dios de amor también. Y Dios no llega al punto hasta castigar, la ira de Dios, hasta que ya el Señor llega a un momento de indignación. Y este pueblo ya estaba haciendo que el corazón de Dios llegara a esto por los altos niveles de desobediencia de este pueblo. Era tanto la desobediencia que ya Dios no podía más. No lo amaban ni tenían temor de él, menospreciaban su nombre. Los sacerdotes, quienes eran las guías espirituales de la nación, se habían convertido en oscuridad e irrespetaban el nombre del Señor, ofreciendo pan inmundo. Ya ellos no estaban presentando pan sacrificado, o sea pan fresco, o sea un pan de agrado al Señor, sino que todo estaba inmundo, porque sus corazones estaban en rebeldía hacia el Señor. Por eso es importante, donde radica el corazón es donde está el tesoro. Donde está el corazón está el tesoro, y donde radica todas las cosas es en el corazón, porque de ahí donde empieza la rebeldía, es donde ahí empieza el desprecio hacia el Señor. Y cuando todo eso entra, todo lo que sale de nuestras manos no va a ser de bendición, sino de maldición. Todo lo que tocamos va a convertirse en maldición cuando nuestro corazón está sucio, cuando nuestro corazón está en oscuridad. Todo lo que es oscuro es opuesto al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es luz. Amén. Y cuando la luz de Dios llega a alumbrar la oscuridad. Y por eso el Señor era tan enfático para que este pueblo se arrepintiera. El Señor había ordenado que sobre su altar se sacrificaban animales perfectos, pero el pueblo y los sacerdotes escogían los animales enfermos, ciegos, cojos, los que no servían, y lo ofrecían de manera ofensiva al Señor. Sabemos, más adelante vamos a hablar de los sacrificios, que eran ofrendas para el Señor, eran sacrificios ceremoniales que el Señor tenía para el pueblo, pero estos sacrificios se daban con ofrendas perfectas. Tenían que estar en buena condición estos animales, amén. Pero estos sacerdotes estaban violando lo que el Señor le había mandado hacer. Ellos conocían la ofrenda que tenían que presentarle al Señor, pero sin embargo decidieron ofrendar una ofrenda sucia, una ofrenda con animales enfermos, cojos, en la cual no era de agrado al Señor, porque ya el Señor le había dado los diatrices de cómo ellos tenían que presentar estas ofrendas. El Señor siempre ha sido bien específico en toda la palabra, desde el principio hasta el fin, de Génesis hasta Apocalipsis. El Señor siempre ha sido detallado, ha sido específico, tanto en cómo se construyó el arca, cómo se construyó el tabernáculo. El Señor siempre fue específico con sus detalles, con medidas, con cómo Él quería que se presentara ciertas cosas, porque entendía que lo representaba a Él. Y si representaban a Cristo, tenían que ser limpios, tenían que ser perfectos, porque Él es perfecto, Él es limpio. Amén. No podían ser sucios, porque todo lo que iban a dar como ofrenda era tipología de Él. Amén. Y si presentaban una ofrenda que no era de acuerdo a lo que Él le había pedido, amén, no iba a representar su característica, no iba a representar quién es Dios, amén, sino iba a representar el pecado. Y eso es lo que estas personas estaban haciendo. Los sacerdotes estaban presentando el pecado, amén, la desobediencia en la cual ellos estaban viviendo, porque eso es la ofrenda que ellos estaban dando. Cuando nosotros damos una ofrenda, amén, siempre se va a saber por lo que produce esa ofrenda, amén, dónde estaba gloria es el nombre del Señor, dónde estaba la intención de esa ofrenda, amén, de acuerdo a lo que produce. Hay ofrendas que personas dan que no están que no está
de acuerdo a la presencia del Señor. Son ofrendas que dan mezquinamente, que dan con cálculo en su corazón, que dan con tristeza, con enojo, de lo último de lo que tienen y ni siquiera quieren darlo, pero lo dan por obligación. Y después de eso, usted ve lo que produce después de eso. Pero cuando una persona da una ofrenda, un diezmo, que dé agrado al corazón de Dios, usted va a ver los frutos. Usted va a ver el fruto en la mano, cómo esa ofrenda, cómo ese diezmo se multiplica. La multiplicación es un símbolo o una tipología de una ofrenda que ha llegado al corazón de Dios, que ha llegado como ofrenda, como olor fragante delante de su presencia. Por eso siempre mencionamos aquí que cuando demos una alabanza, que sea una alabanza de corazón, porque esa alabanza, si es genuina y llega a la presencia del Señor y el Señor es agradado, el Señor va a derramar su lluvia temprana y tardía y va a derramar su gloria y su presencia. Pero cuando ve un lugar que está seco, hablando del mover del Espíritu Santo de Dios, que también nuestra alabanza es una ofrenda al Señor, que es muy importante, que muchas veces está leudada. Muchas veces nuestra ofrenda, nuestra alabanza está leudada. ¿Cómo? Está dañada. Viene de un lugar errónea nuestra adoración. Muchas veces es porque el Señor nos bendiga. Muchas veces nuestra adoración es para que otros escuchen nuestra voz. Quizás, un ejemplo, no todos es así, pero donde está la intención, el Señor lo conoce todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón del hombre que no sea Dios? Quizás el que esté al lado no conoce la intención, pero el que no ha creado conoce todas las cosas, y Él lee los pensamientos y llega hasta lo más profundo, lo más íntimo del corazón, y escudriña y pesa toda la cosa en su balanza, y de acuerdo a eso el Señor distribuye lo que tiene que distribuir, que sea bendición o corrección. También podemos ver que el Señor, la situación espiritual llegó a decaer tanto que nadie quería servir al Señor si no le pagaban o daban un salario. Ya esta gente no quería servir al Señor si no era que el Señor le estaba pagando o no lo estuvieran pagando a ellos. El Señor le dice que sus ofrendas se habían convertido en una ofensa para con su grande nombre, el cual había sido profanado. También estaban cansados y fastidiados de servir y ofrendar al Señor. Ahora vamos a esta parte, la próxima, de la importancia de los diezmos. ¿Por qué los diezmos son tan importantes? Hay 3 puntos importantes en los cuales los diezmos son de importancia para la vida del creyente. Primero es que en el fondo del diezmo, ¿por qué el diezmo? Estaba el concepto de que Dios es el dueño de todo. El diezmo estaba instituido por este mismo concepto, porque el Señor quería llegar al pueblo de Dios a que entendiera, a que llegara a un pensamiento que el Señor tiene el total y que Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que el Señor es dueño de todas las cosas, de todo lo que habita dentro de la tierra, su plenitud y el mundo entero. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahí podemos probar que también el dinero ni siquiera nos pertenece. Aunque usted trabaje, amén, el dinero ni siquiera le pertenece a ustedes, sino a Dios, porque el Señor es dueño del oro y la plata. Por eso siempre oramos, cuando oremos por las ofrendas o en la línea de oración, en nuestras oraciones, y entendemos que el Señor es que puede depositar las bendiciones financieras, porque Él es quien es dueño de todo lo que puede sustentarnos humanamente hablando, porque también hay cosas que necesitamos espiritualmente. Pero mientras vivimos en este mundo, en este cuerpo corruptible, tenemos necesidades. Hay que pagar ciertas cosas, y en la cual el Señor conoce esas cosas, y Él entiende que necesitamos cierto tipo de dinero.
También, punto importante de los diezmos es que los seres humanos son creados por Él y ellos le deben todo el aire que respiran. O sea, todo lo que somos es por el Señor. Todo lo que nosotros habita, todo lo que nosotros estamos compuestos es de Dios, porque el Señor nos ha creado. Todo el aire que respiramos es de Dios. Amén. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, dice el apóstol Pablo, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos linaje escogido del Señor, y por Él es que vivamos. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos vivos. Él es quien decide cuándo es nuestro último día, como cuando el día que nacemos. Amén. El único que lo sabe es Dios. Y por último, de la importancia de los diezmos es que nadie tiene nada que primero no ha recibido del Señor. Si nosotros tenemos lo que tenemos es porque ha sido depositado del mismo corazón de Dios. Si no hubiera sido así, no hubiéramos obtenido nada de lo que estamos y palpamos en nuestra mano en este momento. Sea financiero, sea nuestra familia, sea la casa, sea el carro, sea lo que usted posee en esta tierra, sea material o física o en su vida, en su entorno. Todo ha sido recibido del Señor, y por ende, si tenemos algo en esta vida es por Él. Cuando entendemos este principio, vamos a entender y vamos a ser más dadivosos, porque muchas veces hay personas que se aferran a las cosas. ¿Por qué? Porque piensan que lo lograron por ellos mismos. Cuando ellos se chocan con la realidad que el Señor es el único que le ha dado las cosas, ellos cambian su perspectiva y son más dadivosos. Por eso hay personas que son dadas a la obra del Señor, son dadas en dar financieramente a una obra, a su iglesia. ¿Por qué? Porque se desprenden de todas las cosas, porque conocen que nada le pertenece. Y cuando entendemos esto, somos grandes delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ama al que da sin esperar nada a cambio, porque Él mismo se desprendió de todo lo que tenía para nosotros estar aquí. Él mismo se desprendió de todo lo que Él tenía, su reinado, todo. Amén. Se humilló hasta los sumos, dice la palabra del Señor. Amén. Para que nosotros hoy estuviéramos disfrutando de una salvación tan hermosa, en la cual nosotros no merecíamos, pueblo. Nosotros éramos vil pecadores, estábamos sucios en el lodo, en el pecado. Yo no sé de dónde el Señor lo ha sacado a usted, pero el Señor aún así murió en el cruz de Calvario, resucitó el tercer día, para que nosotros pudiéramos recibir el regalo más hermoso que es la salvación. ¿Y cómo Él lo hizo? Despojándose de todo. Amén. Despojándose de todo lo que Él tiene y lo que Él tenía. Amén. Porque Él entendía la grandeza que era despojarse de las cosas. Nunca vamos a ver en la palabra del Señor que el Señor se aferraba a algo. El Señor ni siquiera se aferraba a su familia, a la familia terrenal en la cual especifica la Biblia, porque conocemos que el Señor no tiene familia dentro de su esencia, pero en lo humano tenía una madre en la cual lo concibió. Amén. Y aún así el Señor no se apegó de ella, sino que se desprendió de ella, la dejó porque tenía una asignación, sabía por la cual estaba siendo enviado. Por eso el Señor es el más grande ejemplo de despojarnos de todas las cosas. Usted sabe lo que hace el diezmo y la ofrenda. No solo nos enseña que tenemos que dar porque el Señor le pertenece las cosas, sino que nos ayuda a desprendernos de las cosas, porque muchas veces nos apegamos al dinero, muchas veces nos apegamos a la familia. Muy lindo amar la familia, yo amo a mi familia, muy lindo el Señor, la familia que el Señor nos ha dado, pero llega un momento que a veces nos apegamos más a eso y nos olvidamos de poner a Dios primero, y ahí está el problema. Ahí está el problema cuando ponemos todas las cosas antes que a Dios, cuando ponemos la familia, el dinero, el trabajo, la casa, el carro, lo que sea, ponemos en el lugar de Dios, y ahí radica el problema. Por eso es importante entender que
Nadie tiene nada que primero no ha recibido del Señor. Amén. Gloria es el nombre del Señor. También el diezmo y la ofrenda ayuda a despejarnos, a nosotros salir de nosotros, quizás acercarnos a tener ese apego al dinero, porque la Biblia dice que el raíz de todo mal es el dinero y no es el amor. Amén. Al dinero es raíz de todo mal, pero nosotros no quiero darle a entender que el dinero es malo, porque usted necesita dinero. Usted necesita dinero para sobrevivir, y más en este país. Si usted no tiene dinero, usted no sobrevive. Usted necesita dinero para comer, para sustentarse, su renta, etc. Pero, gloria es el nombre del Señor. Una cosa es necesitar el dinero para lo que necesita para sustentarse, y otra cosa es tener dinero en abundancia y no querer compartirlo con nadie. No querer ni siquiera dar a la casa de Dios cuando el Señor le ha dado todo lo que tiene. Por eso el diezmo es tan importante, porque cuando diezmamos nos despejamos de lo que no nos aferramos a lo que nosotros hemos recibido. Por eso es tan importante, y creo que el Señor me lo trae ahora. Por eso el Señor es tan enfático cuando nos da algo y espera el tiempo correcto. ¿Por qué? Le voy a indicar. Porque cuando el Señor nos da una bendición, sea financiera, sea una petición que hemos estado pidiendo, el Señor es muy enfático en que esa petición o ese cumplimiento se cumple el tiempo de Él, no al tiempo de nosotros, porque muchas veces no estamos preparados para administrar lo que el Señor nos da a nosotros. Muchas veces lo administramos mal. Somos administradores malos de lo que el Señor nos da. Y para que el Señor no echamos a mal lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, muchas veces el Señor no nos los da. Por más que pedimos, por más que Él sabe que lo necesitamos, no lo da en el momento que queramos, sino cuando sea el momento preciso y conciso. ¿Por qué? Porque sabemos que para ese tiempo lo vamos a administrar bien. Y el dinero es una de las cosas que hay que saber administrar bien. Si el dinero se administra mal, entonces hay problemas. Hay problemas en todas las esferas de la vida cuando se administra el dinero mal, porque después las personas muchas veces no llegan a pagar lo que necesitan pagar porque administran su dinero mal. Hay personas que no dan a la casa de Dios, no diezman, y después se preguntan por qué no tienen dinero. ¿Por qué? Porque ya ellos no están dando, amén, sino están almacenando su dinero, que en realidad no es de ellos. Job capítulo 1 versículo 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre, dice Job, de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, un hombre que tuvo que reconocer que todo lo que él tenía era por Dios, y cuando Dios quería quitarlo, podía hacerlo. Y por eso entendió ese gran misterio que él no se iba a llevar nada cuando él se iba de esta tierra. Incluso no nos llevamos nada cuando nos vayamos de esta tierra. Nos vamos igualito como nosotros vinimos. ¿Cómo usted vino a esta tierra? Desnudito. Usted vino sin nada, ni siquiera con ropa usted vino. Después que usted nació, cuando mi niño nació, él vino desnudo. Después yo le puse su ropita y ahí tenía su primer par de ropita. Pero además de eso vino desnudo. Igualito, todos nosotros nos vamos de este mundo desnudo. Cuando es el tiempo que nos vamos a ir de esta tierra, no nos vamos con nada. El carro se queda, el dinero que usted tiene en el banco se queda, las deudas también se quedan, la familia también se queda porque usted se adelanta a ellos, amén, todo se queda, la casa bonita que tiene, el apartamento, los arreglos se quedan, todo lo que usted ha arreglado en su casa también se queda, amén. Así que no atesore las cosas en esta tierra. Es importante, no le digo que no salve dinero, importante que lo haga, amén, pero hágalo con entendimiento, no aferrándose a ese dinero, sino guárdalo para un día malo, para un día donde usted lo va a necesitar, porque los tiempos no dan un buen pronóstico. Así que lo guarda para eso, para que usted pueda sustentarse cuando los días están mucho más peor que ahora, que por cierto
lo están, pero no para que ese dinero se quede ahí y usted se aferre a ese dinero como un ídolo, como que ese dinero es intocable, no se puede tocar eso, porque muchas personas son así. No, ese 10,000 pesos que está en el banco yo no puedo tocarlo, ni siquiera puedo tocar nada para la ofrenda. Y esto no es tirando indirecta, pero pasa dentro del pueblo de Dios. Hacen llamamiento para dar. Ay, que se necesita una reparación en la casa de Dios. Y usted tiene 10,000 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, lo que sea, 500 pesos en el banco, y usted no quiere dar para la casa de Dios. Y el pastor no ve eso, claro que no, porque no sabe lo que usted tiene. El hermano no ve eso porque no sabe lo que usted tiene en el banco, pero ¿sabe quién lo ve? El Señor. Y el Señor ve todas esas cosas. Y cuando lo ve, ve dónde está tu corazón. Que tu corazón no está en dar, que tu corazón no está en Él. Porque en realidad cuando se pide para la casa de Dios, sí, literal es para la casa de Dios, para arreglarlo. Pero cuando entendemos que para el Señor, nosotros no nos desprendemos de todas esas cosas. Somos los primeros. Se necesitan 100 pesos para algo, para una colecta. Pastora, aquí está el dinero. Gloria a Dios, aleluya. Señor, pastora, aquí está el dinero. Cuenta conmigo, pastora, quizá no tengo mucho, pero te doy esto. Porque entiendo que todo lo que tengo viene de Dios. Y entiendo que si es para la casa de Dios, es para el Señor. No es para la pastora, no es para los hermanos, no es para los líderes. No, mi hermano. Muchas veces tenemos un mal concepto de esta cosa, que cuando se da es para el pastor. Quiero que se tumbe eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos, sí, le voy a decir, hay muchas iglesias donde la cual sí el pastor hace mal manejo, pero no todos los pastores son así. Amén. Tenemos que quitarnos eso de la mente, porque venimos perjuiciados contra los pastores y contra los líderes que se van a robar el dinero de la iglesia. No, mis hermanos. Y quiero clarificar esto, porque cuando se menciona diezmo, ofrenda, cuando se menciona dar mucho, rápidamente la mente corra y perjuicia y dice, no, pero están pidiendo mucho, pero es que es para la pastora o es para la casa pastoral. No digo que eso pasa aquí, sino que lo he visto en muchos lugares, y no solamente estoy dirigiéndome a este lugar, sino que muchos lo dicen, muchos no dan por esa razón, porque piensan que el dinero que da va a ser usado para otros usos, y no es así, pueblo del Señor. Cuando, por lo menos en esta casa, porque vamos a hablar de aquí, no vamos a hablar de otros lugares que no conocemos. Para este lugar, cuando se pide, yo delante de la presencia estoy en el altar, se pide para la casa de Dios, para el altar, para el arreglo, para hermosar la casa de Dios. Soy testigo de eso. Los líderes son testigos. Amén. Así que cuando se pide para la casa de Dios, sepa que es para honrar el nombre del Señor. Sepa que es para arreglar la casa de Dios, para que se vea bonito. Porque si la casa está desarreglada, ¿usted va a querer venir a la casa de Dios? Claro que va a venir, porque es la casa de Dios, pero usted quiere su casa limpia. La casa secular que usted tiene, la quiere limpia, ¿verdad? La quiere bien arreglada. ¿Cuánto más la casa de Dios? La casa de Dios tiene que estar perfecta, tiene que estar limpia, higiénica, tiene que estar con sus arreglos. Hay muchas cosas que necesita una iglesia. Déjame decirte que muchas personas piensan que el pastor es para aquí, que los líderes trabajan y que no se necesita nada. Para sustentar una iglesia es mucho, hermanos. Muchos ven lo que están aquí al frente, pero pocos ven lo que está detrás de vestiduras. Pocos ven el esfuerzo, el trabajo. Pocos ven lo que se requiere para levantar una obra y para que una obra se sostenga. ¿Por qué? Porque como usted paga un lugar para donde usted habitar su cabeza y descansar, este lugar también hay que hacerlo. Amén. Así que también por eso se usa esos tipos de ofrenda y diezmo para este lugar. Santo es el nombre del Señor. En las leyes sobre el diezmo, Dios estaba sencillamente ordenándoles que le devolvieran lo que Él les daba a ellos primero. Vamos a hablar ahora de las ofrendas. Definición de ofrendas significa dividir en porciones. La palabra ofrenda nace de la palabra hebrea minja. En términos generales, significado como sacrificio. Además de los diezmos a los israelitas que les exigían numerosas ofrendas a Jehová, principalmente en forma de sacrificios, les exigía
a los israelitas diezmos, pero también ofrendas especiales, ofrendas ceremoniales en la cual tenían que dar para el uso de la casa de Dios. La primera ofrenda que podemos ver es el holocausto. Discúlpame si la letra está un poco pequeña, por eso digo los versos y los leo para que después usted lo estudie en sus hogares. Le invito a que todo lo que escuche aquí verifique y que sea verídico en sus hogares. Amén. El holocausto podemos verlo en el libro de Levítico capítulo 6 verso 8 al 13, que dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El holocausto, podemos ver en el libro de Levítico capítulo 6, eran instrucciones que se le daban a los sacerdotes para ofrendar al Señor. Era un tipo de ofrenda. El animal se sacrificaba y se quemaba en el holocausto para poder apaciguar la ira de Dios sobre los pecados del pueblo, de este pueblo. También tenemos la ofrenda de paz, que podemos ver y leer en Levítico capítulo 7, verso 11 al 21, que dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofreciere a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia torta sin levadura, amasada con aceite, y holdres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en torta amasada con aceite. Con torta de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Pueden leer el resto en sus hogares. Un sacrificio especial, que era la ofrenda de paz, era un reconocimiento de la bondad de Dios. Los elementos que se menciona sobre la ofrenda de la paz ofrendaban animales y diferentes variedades de panes, y el propósito es un acto voluntario de adoración y acción de gracia. También podemos ver la ofrenda por el pecado, que también está en Levítico capítulo 4, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
Por eso hablábamos en el principio que el cordero tenía, el sacrificio que tenía que ser perfecto. No podía ser manchado, ni podía ser como el pueblo de Israel lo estaba haciendo en el libro de Malaquías. Traería el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión y mojará al sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Aquí podemos ver que el sumo sacerdote todos los años sacrificaba un cordero. ¿Por qué? Para todo el pueblo de Israel, para la expiación del pecado. Amén. Rozaba, amén, para que podía recibir la sangre de ese año por los pecados del pueblo del Señor. También habían ofrendas, aquí podemos ver el holocausto, ahí podemos ver donde ellos hacían el holocausto, una ilustración, porque sé que es muy importante la ilustración cuando se dan clases, porque hay personas que aprenden de esta forma también. Gloria sea el nombre del Señor. Emily, la próxima diapositiva, puedes seguir. Sacrificio de la paz, ahí lo podemos ver, era una ofrenda de acción de gracia a la cual seguía una fiesta. La parte del animal que no era consumida en el altar ni apartada para los sacerdotes se comía en esta fiesta. Además se ofrecía en las siguientes ocasiones: para el cumplimiento de un voto personal, en las consagraciones, en el Pentecostés con el pan y para el cumplimiento del voto del Nazareo. Y también hablamos de la ofrenda por el pecado. Y ahora vamos a hablar sobre la ofrenda voluntaria. Amén. Ya estas ofrendas eran ofrendas ceremoniales que se tenían que hacer en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de ofrendas voluntarias. Podemos ver que también habían personas que habían dado ofrendas voluntarias como para la construcción del tabernáculo. Éxodo capítulo 35, versículos 20 al 29. Habla de esto y dice así: salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para la sagrada vestidura. O sea, puede ver que era voluntario, había sido puesto en el corazón de ellos para hacerlo, nadie lo estaba obligando. Vinieron así hombres como mujeres, todo lo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillo y brazalete, y toda clase de joya de oro, y todo presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carneo, teñido de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las habían hilado. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedra de onice y la piedra de los engastes para el efod y el pectoral, y la especia aromática, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntario a Jehová. Ahí podemos ver un acto muy bonito en la cual estas personas dieron lo que tenían para poder construir el tabernáculo. Amén. Y todo eso mencionado aquí tiene su significado. En otro momento nuestra pastora ha dado esta clase sobre los diferentes colores que habitaban dentro del tabernáculo. Amén. Tanto el carmesí como la púrpura y el lino fino son colores muy estratégicos, colores muy importantes dentro del tabernáculo.
y ellos ayudaban y dieron esta ofrenda para esta causa. El pueblo da generosamente para esa tienda y sus utensilios, y de eso se pudo construir el tabernáculo. También otra ofrenda muy controversial, la ofrenda de Caín y Abel. Rápidamente vamos a tocar esto porque entre sí ese tema es muy extenso también. Pero podemos ver que la Biblia empieza a relatar esta historia, este hecho de Abel y Caín, la ofrenda que los dos habían dado en el libro de Génesis capítulo 4. Podemos ver aquí que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí podemos ver el gran hecho en la cual estos dos hombres, estos dos personajes, habían dedicado una ofrenda al Señor. Una fue aceptada por el Señor, otra no fue aceptada. La de Abel fue aceptada delante de la presencia de Dios. La Biblia lo describe por un acontecimiento de la ofrenda presentado por Caín y Abel. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero de Caín no. Caín dio su ofrenda del fruto de la tierra porque él y su oficio era ser labrador. Y Abel ofrendó un cordero porque el pastor era pastor de ovejas. La ofrenda de Abel era el cordero más grande, dice la palabra, al igual que el primogénito, o sea, lo mejor. Dios había visto la intención en la cual la ofrenda se había dado. Este tema es muy controversial porque dentro del relato de Abel y Caín, hay muchas preguntas que dejan para que el creyente en su mente quiera conocer. La Biblia no especifica por qué la ofrenda de Abel fue aceptada en detalle, de por qué y el del Caín no. Amén. Pero podemos entender que la importancia de la ofrenda y del diezmo es donde radica la intención. Y ahí podemos entender que quizás la ofrenda de Abel fue aceptada porque por la condición en la cual él había dado la ofrenda, o sea, la intención de su corazón. Quizás la de Caín no era muy agradable delante de la presencia de Dios y por eso el Señor no lo había aceptado. Ahora vamos a entender un poco de las características del ofrendar. Cuando ofrendamos, es importante que entendamos el espíritu con la cual debemos ofrendar. Podemos tener una base bíblica donde nos enseña cómo ofrendar, con qué intención, en 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no insta que el espíritu en la cual debemos dar la ofrenda debe ser con un corazón alegre. Amén. Nunca triste. El Señor nunca le va a agradar una ofrenda en tristeza, una ofrenda en la cual usted no quiere darla, una ofrenda en la cual usted no se goza de poder dárselo al Señor. También el Señor quiere que no se dé una ofrenda ni por necesidad. Amén. Porque el Señor entiende que cuando no se puede dar, no se puede dar, porque Él conoce a dónde se puede alcanzar lo que usted tiene monetariamente o lo que usted le da como ofrenda al Señor. Porque Dios ama al dador alegre, el que da con alegría, el que da con todo su corazón, el que da y quiere dar más. Hay personas que aún no pudiendo dar, el Señor ve la intención del corazón y el Señor se alegra. Hay personas dentro de la casa de Dios que quizás usted no tiene una ofrenda para echar en la canasta para el servicio, pero en su corazón usted quiere dar y el Señor le agrada esto. También una característica del ofrendar es la razón por la cual debemos ofrendar. ¿Por qué ofrendamos? ¿Cuál es la razón?
Dice que porque ya conocéis la gracia, dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. O sea, ¿por qué ofrendamos? Ofrendamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque como hablábamos al principio, todo lo que tenemos es por Él. El Señor mismo se hizo pobre, dejó todo lo que tenía para hacernos a nosotros ricos. ¿Ricos en qué? No solo financieramente, sino ricos en gloria, ricos en la riqueza del cielo, ricos en las cosas espirituales, ricos simplemente por tener la salvación. Eso nos hace ricos, pueblo. Así que considérase rico. Si usted no tiene plata ni oro físico, dinero, gózase. Se necesita, pero gózase. Pero si usted tiene salvación, usted es rico en Dios, porque usted sabe lo que desearía una persona ahí afuera, no tener la salvación. Hay personas que son drogadictos, hay personas que están encadenados, que eran cristianos antes y desean tanto poder obtenerle la salvación de nuevo, poder estar en la casa de Dios, y ellos anhelan tener lo que usted tiene. Pero usted es rico porque usted está en la casa de Dios, tiene la salvación de Cristo y disfruta de las bendiciones frente a frente de lo que el Señor nos provee. Amén. También podemos ver algunos versículos que nos hablan de la recompensa. Puede seguir. La recompensa de ofrendar. Hay recompensa si ofrendamos, porque el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con las bendiciones que nos pertenecen. Siempre nos devuelve de acuerdo a nuestra intención. De acuerdo a lo que damos al Señor, el Señor nos da a nosotros. Amén. No es que vamos a esperar, dar para esperar algo a cambio. No, sino que el Señor nos va a dar las cosas de acuerdo a como Él quiere. Y hay recompensa en ofrendar. Dice el versículo de 2 Corintios capítulo 9, 6 y 8. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, si siembra poco. Quiero hacer una aclaración, porque vamos a decir esto, que si se siembra poco, se recibe poco. Es verdad. Pero también, no me malinterpreten, que si se da una ofrenda poca, eso es malo delante de la presencia del Señor. El Señor no va a recibir tu ofrenda porque usted de 5 y otro de 50. No me malinterprete, porque el Señor no mide las ofrendas por su dinero monetario, o sea, su precio. El Señor no lo mida por eso, sino la intención. Hay personas que dan 50, 100 pesos y su corazón está desagarrado, está separado del corazón de Dios. Pero hay personas que dan 5 pesos, $1, 50 centavos, y lo dan con alegría de todo su corazón, y es lo único que tienen, pero lo dan, y el Señor lo recibe más que una persona que dé una ofrenda más grande en el sentido de precio. Amén, porque no hay ofrenda más grande que otro. Quiero hacer esa aclaración. Por eso este versículo dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en toda la cosa todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. La recompensa de dar es que vamos a recibir a cambio. El Señor siempre bendice a su pueblo, está dispuesto a bendecir. Es un Dios que bendice. Cuando usted bendice a otro, créame que el Señor le está detrás mirando todo eso para bendecirte triplemente. Amén. Todo lo que usted siembra para ayudar a alguien en necesidad, créame que queda visto delante de la presencia del Señor. El Señor ve todas las cosas. Hay algo en la palabra que dice también que lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. No le digas a alguien cuando usted ayuda a otra persona en necesidad, pero créame que el que lo ve es Dios. Y cuando Dios ve esas cosas, ese nobleza y bondad que nosotros practicamos con el que verdaderamente lo necesita, el Señor se acuerda de nosotros en el día malo. En el día cuando usted no tiene nada, el Señor se recuerda cuando 5 o 10 años atrás usted le prestó a alguien, o usted le ayudó a un homeless que estaba en la calle, o usted siempre estaba dando una comida al que estaba desamparado. El Señor se recuerda de eso. Y el día que usted llega, que quizás pasa un momento de escasez, el Señor llega con la provisión.
provisión, porque Él no se olvida de su pueblo. Y eso lo que se trata ese versículo. También Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Siempre vamos a ser bendecidos cuando damos. Amén. Muchas personas les gustan recibir. Todo el mundo le gusta recibir. Pero hay una satisfacción, yo no sé ustedes, hay una satisfacción cuando usted puede darle a alguien que de verdad necesita. Alguien que tú sabes que no tiene ropa. Alguien que tú sabes que no tiene de qué comer, un plato. Y usted le preste lo que usted tiene. Amén. Le preste de lo mejor que usted tiene. Cuando usted da para la obra misionera, yo no sé si se llena su corazón. Para mí, me llena mi corazón cuando puedo ver esos niños alegres de la Fundación Luces de Cristo, o ver esas personas en República Dominicana, en los países en los cuales están pasando necesidad, y usted ve la provisión llegar y esa persona ponerse esos ropas, artículos con felicidad. Eso llena el corazón, hermano. Por eso dice la palabra que es mejor dar que recibir. Y cuando damos y vemos y se nos llena el corazón, ese es el mejor regalo. Amén. Más de todo lo material que el Señor nos puede dar. Mateo 6:19-21 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Importante texto de la palabra del Señor. Hebreo 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y por último, para la recompensa de ofrendar, Salmo 37:25-26 dice, usted conoce este versículo: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Grande promesa de parte del Señor. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar huérfano, nunca nos va a dejar en momentos de dificultad. Sí, a veces pasamos momentos de escasez, dejado por la voluntad del Señor como prueba. Amén. Pero aún el Señor todavía viene al rescate y nos da la provisión que necesitamos. Y vamos a después hablar, ya estamos culminando, de cómo ofrendar. ¿Cómo podemos ofrendar? Sistemáticamente. En cuanto a la ofrenda, dice 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Estaba en el Nuevo Testamento. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. También la ofrenda se da individualmente, cada ofrenda individual. En este mismo versículo podemos ver eso. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, era individual la ofrenda que tenían que dar ellos. Proporcionalmente, este versículo también incluye esto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No se estaba indicando aquí en este lugar, en este texto, la cantidad. Amén. Porque era de acuerdo a lo que habían prosperado las personas. De eso se llama el diezmo. El diezmo es el 10%. Lo que otra persona, en la cual otra persona prospera, quizás otros no lo hacen. Quizás es menos o es más. Amén. Y por eso el diezmo o la ofrenda es proporcional, de acuerdo a la persona, a lo que recibe. También la ofrenda se ofrenda alegremente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría. También dice 2 de Corintios: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Y Mateo 10:8 dice: de gracia recibiste, dar de gracia. Amén. Todo lo que recibimos por gracia debemos dar por gracia. También la ofrenda se debe ser ofrenda sacrificado. Desde el principio del inicio, la ofrenda siempre tenía que ser sacrificado, porque si no era sacrificado, el Señor no lo recibía. Y hay versículos que apoyan esto. Lucas 21 dice: y dijo, en verdad os digo que esta viuda, había una viuda pobre, hecho más que todos
todos, porque todo aquello echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta viuda había echado todo lo que ella tenía, hasta lo último. Los otros no lo hicieron y por eso el Señor recibió la ofrenda de ella. Fue una ofrenda sacrificada, todo lo que ella tenía, lo último. También 2 de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundarán en riqueza de su generosidad. Y por último, Crónicas, dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. David era enfático en esto, que decía que no iba a darle nada al Señor que no le costaba, tenía que sacrificarle, porque él entendía que había un misterio en todo lo que le daba el Señor como forma de sacrificio. Cuando él se sacrificaba, recibía grandes bendiciones del Señor y agradaba el corazón de Dios. Y la ofrenda debe ser voluntario. Recordamos que Abraham y Jacob, como mencionamos al principio, ofrendaron voluntariamente antes de que esta ley estaba establecido en la ley de Moisés. Observe claramente que estos patriarcas vinieron antes de que la nación de Israel fuera formado como tal, antes de la ley mosaica. Por lo tanto, sus diezmos nunca fueron dadas por imposición, por obligación, sino por imposición divina, como se haría más tarde bajo la ley. Ellos lo dieron por motivos de adoración, porque querían darlo como por ellos mismos, nunca por imposición. Jacob voluntariamente consideró que la 10ª parte de todo lo que tenía lo iba a apartar para el Señor. Y por último, el diezmo y la ofrenda para el tiempo presente. Sobre cada uno de nosotros está el deber claramente de dar para el sostenimiento de la obra de la iglesia. Hemos visto el ejemplo en la escritura de ofrenda y diezmo dadas al Señor, tanto ofrendas ceremoniales, ofrendas voluntarias, diezmos voluntarias que se habían dado antes que la ley había sido instituida para el sostenimiento de las levitas y por ende. Pero podemos ver que estos hombres de Dios habían diezmado y ofrendado. Al diezmar y ofrendar le damos a entender a Dios que estamos agradecidos con el que entendemos que todo lo que es de nosotros es de Él primero. Cuando ofrendamos estamos haciendo esa declaración. Cuando diezmamos hacemos esa declaración también. La iglesia hoy presente usa estos diezmos y ofrendas para sostener la iglesia tanto en su renta, mantenimiento y para el necesitado. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia nunca se queda con nada para otros beneficios propios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Sino para el sustento de la casa de Dios. Eso podemos verlo desde los antiguos tiempos. En el Antiguo Testamento, hasta para arreglar el tabernáculo, se necesitaban las ofrendas de esta persona que voluntariamente dieron sus ofrendas para el mantenimiento de la casa de Dios. Así que si pasó en el Antiguo Testamento, ¿por qué no pasa a hoy en día? Amén. Por eso es tan importante dar. Es mejor dar que recibir. Amén. Es mejor dar con alegría de corazón. Cada vez que usted pasa al altar para dar en el canasto para el Señor, amén, porque es para el Señor, hágalo con alegría, nunca lo haga con tristeza en su corazón. Y si lo va a hacer así, mejor no dé nada al Señor que usted no quiere darle de corazón, porque es mejor que usted después, en un momento, cuando su corazón esté mejor, esté en un mejor lugar, esté en una condición en la cual sabe que la ofrenda o el diezmo va a ser aceptado, después lo haga en un momento después. Pero si no se lo des al Señor así, porque el Señor es que le estamos dando todas las cosas y a Él le debemos todo lo que tenemos. Toda la honra y gloria es de Cristo. Y cuando entendemos este principio, pueblo, vamos a ser más dadivosos, vamos a ser más humildes y vamos a desprendernos de todo lo que el Señor nos ha dado en esta tierra para poder pasarlo a otros que de verdad lo necesitan. Amén. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Gracias por este tiempo que usted me ha dado.